El millonario nunca creyó en los milagros hasta que una niña pequeña, con las manos temblorosas y los ojos llenos de fe, lo miró desde abajo y le prometió algo imposible, que volvería a caminar si oraba con ella. En ese instante, algo se quebró dentro de él, algo que el dinero jamás había podido reparar. No fue el dolor físico lo que lo sacudió, sino la forma en que esa frase sencilla atravesó su orgullo, su escepticismo y la muralla que había construido alrededor de su corazón durante años. Ariel Montenegro lo tenía todo, al menos eso pensaban quienes veían su nombre en revistas financieras y rascacielos. Era dueño de empresas, propiedades y una fortuna que parecía no tener fin. Sin embargo, desde el accidente que lo dejó paralizado de la cintura para abajo, su mundo se había reducido a una silla de ruedas, habitaciones silenciosas y una rabia constante contra la vida. Había perdido el control, y para un hombre acostumbrado a dominarlo todo, aquello era una humillación diaria. Médicos, terapias y tratamientos experimentales habían pasado por su vida sin lograr más que falsas esperanzas. Cada intento fallido lo volvía más frío, más distante, más solo. La mansión donde vivía se había transformado en una jaula elegante. Amplios pasillos, ventanales con vistas al jardín, pero ningún lugar le devolvía la paz. Fue entonces cuando llegó Lucía, una empleada doméstica humilde, madre soltera, con una sonrisa cansada pero sincera. Hacía su trabajo en silencio, limpiando sin llamar la atención, evitando la mirada del señor Montenegro, que apenas notaba su presencia. Para él, ella era solo parte del paisaje, alguien más pagado para mantener el orden en una vida que se sentía rota. Lucía tenía una hija, Sofía, una niña de 9 años que a veces la acompañaba cuando no tenía con quién dejarla. Sofía era pequeña, delgada, con un caminar torpe causado por una leve discapacidad en una pierna. Aún así, tenía una energía luminosa y una fe profunda que había aprendido de su madre, quien rezaba cada noche pidiendo fuerza para seguir adelante. Sofía observaba al millonario desde la distancia, no con miedo, sino con curiosidad y compasión. Veía algo en sus ojos que reconocía: tristeza. Durante semanas, Sofía lo vio pasar en silencio, siempre serio, siempre tenso. Un día, mientras jugaba en el jardín, lo vio luchar para mover su silla en una pendiente. Sin pensarlo, corrió hacia él y empujó con todas sus fuerzas infantiles. Ariel se enfureció al principio, avergonzado, pero cuando giró la cabeza y vio a la niña jadeando, sonriéndole con orgullo por haber ayudado, algo dentro de él se suavizó. Fue la primera vez que no gritó, que no apartó a alguien con frialdad. Desde ese día, Sofía comenzó a saludarlo cada vez que lo veía. No pedía nada, no hacía preguntas incómodas. Solo lo miraba con una naturalidad que desarmaba. Ariel, sin darse cuenta, empezó a esperar esos saludos. Empezó a notar detalles, como la niña cojeaba levemente, como aún así corría y reía, como nunca se quejaba. Y sin saber por qué, comenzó a preguntarse cuándo había sido la última vez que él había sonreído así. Una tarde lluviosa, Ariel estaba en la sala principal, frustrado tras una llamada con su médico, quien le había confirmado que no había avances posibles. La rabia lo consumía. Fue entonces cuando Sofía entró tímidamente, con permiso de su madre, y se acercó a él con un papel doblado. Era un dibujo. En él, Ariel estaba de pie, caminando junto a ella y su madre bajo un sol brillante. Arriba, con letras torcidas, decía: Dios puede todo. Ariel sintió un nudo en la garganta. Intentó devolverle el dibujo, diciendo que eso no era posible, que no debía creer en fantasías. Pero Sofía lo miró con una serenidad que no correspondía a su edad y, con voz suave, le dijo que ella también había escuchado cosas imposibles sobre su pierna, y aún así caminaba cada día. Que no era fuerte por su cuerpo, sino por su fe. Y entonces, sin miedo, pronunció las palabras que cambiarían todo, que si oraban juntos, ella creía que él volvería a caminar. Ariel se rió con amargura. No creía en Dios desde que su esposa murió años atrás, en el mismo accidente que lo dejó paralítico. Había rezado entonces, había suplicado, y nada había cambiado. Sin embargo, frente a esa niña, no encontró fuerzas para burlarse.
Solo asintió, más por respeto que por convicción. Sofía cerró los ojos, tomó su mano y comenzó a orar con una sencillez que desarmaba cualquier defensa. No pidió dinero ni milagros grandiosos, solo fuerza, esperanza y la oportunidad de caminar un poco más cada día. Después de ese momento, Ariel no volvió a ser el mismo. Algo había despertado en él. Empezó a recordar a su esposa, cómo ella también creía, cómo hablaba de la fe como un ancla en los momentos difíciles. Comenzó a observar a Lucía y Sofía con otros ojos, a escuchar sus historias de lucha, de noches sin cena, de oraciones en silencio. Se dio cuenta de que, aunque él había perdido la movilidad, nunca había perdido nada esencial. En cambio, ellas habían vivido siempre con poco y aún así tenían esperanza. Ariel decidió retomar la terapia, esta vez no con rabia, sino con paciencia. Cada movimiento era doloroso, lento, humillante. Hubo días en los que quiso rendirse, en los que recordó la risa escéptica que soltó aquel día y sintió vergüenza. Pero entonces Sofía aparecía, sentándose a su lado, rezando con él antes de cada sesión. No prometía resultados, solo compañía. Y eso, por primera vez en años, lo hacía sentir menos solo. El cambio no fue inmediato. Pasaron meses. Ariel cayó, se frustró, gritó, lloró en silencio. Pero también aprendió a pedir ayuda, a aceptar su vulnerabilidad. Empezó a apoyar a Lucía, primero de manera discreta, luego abiertamente. Pagó tratamientos para Sofía, mejoró sus condiciones laborales, y por primera vez usó su dinero no para controlar, sino para sanar. La mansión comenzó a llenarse de risas, de pequeños momentos humanos que había olvidado. Un día, durante una sesión, Ariel sintió algo distinto. Un leve movimiento en sus piernas. Al principio pensó que era su imaginación, pero el terapeuta lo confirmó. No era caminar, no era un milagro instantáneo, pero era progreso. Ariel rompió a llorar, no por el movimiento, sino por la certeza de que había algo más grande guiándolo. Esa noche, Sofía oró con él como siempre, agradeciendo incluso antes de ver resultados. Ariel entendió entonces que la fe no era un intercambio, sino una forma de vivir. Con el tiempo, Ariel logró ponerse de pie con ayuda. Cada paso era una batalla. Cada caída, una lección. Sofía estuvo allí en cada una, aplaudiendo, celebrando avances mínimos como grandes victorias. Lucía lloraba en silencio, agradecida, viendo cómo su hija había transformado a un hombre que el mundo consideraba poderoso, pero que estaba roto por dentro. El día que Ariel logró dar sus primeros pasos sin apoyo, la mansión estalló en aplausos. No hubo cámaras ni prensa. Solo personas reales, unidas por un proceso compartido. Ariel miró a Sofía y comprendió que ella había cumplido su promesa, no porque hubiera obrado un milagro inmediato, sino porque le enseñó a caminar de nuevo por la vida con humildad y fe. Ariel decidió cambiar su legado. Creó fundaciones, ayudó a personas con discapacidades, empleó a madres solteras y se convirtió en un hombre diferente. No perfecto, pero consciente. Cada discurso que daba llevaba implícita la historia de una niña que le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en esperanza compartida. Años después, cuando Ariel ya caminaba con un bastón, regresó al jardín. Donde todo comenzó. Sofía, ya adolescente, caminaba a su lado, más fuerte, más segura. Ariel pensó en el hombre que había sido, en la rabia, en la soledad, y sintió gratitud. Entendió que no fue la parálisis lo que lo destruyó, sino su orgullo. Y no fue el milagro físico lo que lo salvó, sino la fe sencilla de una niña. Al final, Ariel comprendió que todos, ricos o pobres, caminamos con heridas invisibles. Algunos necesitan una silla de ruedas, otros cargan culpas, miedos o pérdidas. Pero siempre hay alguien, a veces el más pequeño, dispuesto a tomar nuestra mano y recordarnos que no estamos solos. Que todavía podemos levantarnos paso a paso. Y si esta historia te tocó el corazón, recuerda que cada día es una oportunidad para creer, para ayudar y para caminar un poco más allá de nuestros límites.
Acompáñanos, comparte este mensaje, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar tu manera de ver la vida, o ayudarte a caminar de nuevo.